Buenos días, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Gimeno, creador del movimiento Siete Jaques, que se preocupa, como sabéis, de desarrollar el poscapitalismo científico en el mundo. El poscapitalismo científico tiene como característica fundamental: han fracasado en el mundo, en los últimos tiempos, el neoliberalismo, el capitalismo y mucho antes el marxismo, sin dudas de ninguna clase, los unos anticuados y los otros sencillamente porque los principios en que se basaba el capitalismo se han venido completamente abajo. El más importante, y que tiene mucho que ver con todo lo que hablamos aquí, es que el hombre, el Homo sapiens tal como lo conocéis, no estoy hablando del Homo sapiens político, que es una especie de degeneración del Homo sapiens. El Homo sapiens no tiene libre albedrío, como están demostrando día sí día también las ciencias de la vida, la biología, los estudiosos del cerebro y todos los grandes científicos que dedican su tiempo a tratar de conseguir en los tiempos actuales varias cosas. Una muy importante: curar todas las enfermedades. La segunda, muy importante también: aquellos que tienen claro que la muerte se puede vencer, para lo cual, ¿qué es lo que hace falta? Simplemente resolver un problema técnico que tenemos ahí, pero que podemos resolver. Y me atrevería a decir más allá todavía que tenemos otro objetivo vital, y es conseguir de alguna manera, si no que seamos completamente felices, que estemos cerca de conseguir ser felices. Hoy no vamos a hablar solo de poscapitalismo científico. Hoy vamos a hablar de justicia, o mejor dicho, de injusticia. En España, contrariamente a otros países, en España no existe un poder judicial constitucional independiente desde 1939, es decir, desde el final de la Guerra Civil Española. En España no existe Estado de Derecho desde 1939, y estoy hablando en 2017, no es que esto sea una transmisión de hace 50 años, no. Estoy hablando en enero de 2017. Y lo que estoy diciendo es que en España no ha habido, en todos estos años, casi 80 años, no ha habido un poder judicial constitucional independiente. Y ya es hora de que lo tengamos, por lo menos para poder afrontar las grandes transformaciones que se producen en el mundo desde una perspectiva en que la justicia sea igual para todos los Homo sapiens, tengan o no libre albedrío. Hoy vamos a hablar de injusticia, porque injusticia es la Ley General del Consejo General del Poder Judicial, aprobada a instancias de Felipe González, en aquel momento presidente de gobierno por el Partido Socialista Obrero Español. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial fue una canallada, puesto que desde ese momento, con la excusa de que los jueces que había en aquellos instantes eran jueces que procedían del franquismo, se procedió a desmontar la posibilidad de que los jueces pudieran juzgar independientemente y con objetividad, especialmente a los políticos, y no solo a los políticos, sino también los amigos de los políticos, ciertos empresarios y banqueros, ciertos sinvergüenzas de todo tipo y pelaje. La justicia española tenemos que cambiarla. Cambiarla quiere decir, tenemos que conseguir
al menos durante un tiempo, que vuelva a ser una justicia independiente, para lo cual hay que echar atrás completamente todas las leyes de Felipe González y de José María Aznar que tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial y con la elección de los jueces. Hay tres cosas que tienen que conseguir los jueces. Uno, que los recursos que se necesitan en España para administrar la justicia estén a disposición de los jueces, que sean ellos los que los utilicen, lógicamente, con una buena gestión. La segunda y más importante todavía es que los jueces no pueden ser elegidos ni por un Congreso de los Diputados ni por un Senado, que tienen cualquier cosa menos independencia, puesto que todos sus miembros dependen del dedo del secretario general o presidente del partido que los ha nombrado cuando iban a las elecciones. No hay independencia en el Congreso, no hay independencia en el Senado, ni en los viejos partidos ni en los nuevos, porque todos son nombrados a dedo. Cuando los diputados, los parlamentarios, son elegidos a dedo, tienen que obedecer al dedo que los nombra. Por lo tanto, que estos señores nombrados a dedo elijan a dedo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional es una situación aberrante, tan aberrante que hace que España no podría hoy día estar en la Unión Europea, porque Europa exige a los países que forman parte de ella que exista división de poderes, que sea el Estado un Estado de derecho, que los poderes sean indudablemente independientes todos ellos. Eso no ocurre en España. El poder judicial es manoseado, manipulado, por más cuentos chinos que nos cuenten unos y otros. Y la justicia, cuando es nombrada así, no es igual para todos. Es bochornoso ver cómo un día sí, otro también, a lo largo de los años, los tribunales españoles sentencian a todos los niveles, incluso al nivel del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, para que luego una instancia superior en Europa, una institución o un tribunal, decida que lo que se ha juzgado en España se ha hecho incorrectamente, cuando no ha dicho que en España no había poder judicial constitucional independiente para dictar determinadas sentencias. Estos días es casualidad, pero el JAC 42 se resucitó por parte del Consejo de Estado. El JAC 42 es una muestra más de cómo se ejerce la justicia en España. En mi opinión, no existe libre albedrío por parte de los jueces. No existe libre albedrío, puesto que están condicionados por el poder legislativo que los nombra y por el poder ejecutivo, que es en realidad el que manda de verdad. En España seguimos como en la época de Franco. Un solo poder que lo ostenta el secretario general o el presidente de partido político, hasta la fecha del Partido Socialista o del Partido Popular, por muy incompetente, ignorante, inane, insípido, por muy ignorante que sea ese presidente o ese secretario general, las tres funciones ejecutiva, legislativa y judicial dependen de ese personaje, por muy ignorante, por muy genial o por muy cretino que sea. Y esto es un problema que vive España desde 1936. Y ya va siendo hora que al menos lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial, lo que afecta a la justicia española, lo resolvamos. Resolverlo quiere decir que los jueces elijan a los jueces. Resolverlo exige que los jueces no pertenezcan a partidos políticos, que los jueces no formen parte de asociaciones profesionales con color político.
que los jueces no pertenezcan a la masonería, que los jueces no estén a las órdenes de ninguna institución superior, sea del tipo que sea. Los jueces tienen que intentar, dentro de sus limitaciones, disponer de libre albedrío para poder juzgar. No tienen que tener miedo a juzgar y sentenciar, porque el día de mañana su ascenso en la carrera judicial pueda ser truncado. Los jueces tienen que intentar ser un modelo de funcionamiento dentro de las limitaciones que todas las personas, que todos los Homo sapiens tenemos, y es que es muy discutible que podamos presumir de disponer de libre albedrío. Pero al menos vamos a intentar engañarnos en eso y creer que disponemos de libre albedrío. Y si hay libre albedrío, los jueces tienen que juzgar a todos por igual. Y si no, habrá que cambiar la justicia. Habría que poner otros medios, porque hoy día no necesitamos a nadie para juzgar. No hacen falta personas concretas. Analicemos qué es un juicio. Un juicio no es más que una denuncia del tipo que sea, a veces falsa, por cierto, una denuncia que expone determinados hechos y asuntos. En el fondo, una denuncia parte de datos que hay que procesar, datos que aportan los defensores, los que están incriminando a quien sea, los propios jueces, los elementos auxiliares anexos. Los datos son todo aquello que tiene que ver con el proceso que se está juzgando. Una vez que se dispone de los datos, hay que llegar a determinadas conclusiones. No hace falta tener un juicio de 2, 3, 4, 7, 14 años para que se puedan analizar unos datos para llegar a unas conclusiones y una sentencia. En Estados Unidos se ha podido comprobar que sistemas de inteligencia artificial anticipan las sentencias de todo tipo de tribunales, llegando incluso a anticipar las sentencias del Tribunal Supremo, cómo se producirán. Siempre aciertan. Prácticamente el 99,99% de los casos funcionan mejor los sistemas de inteligencia artificial a la hora de juzgar que los propios jueces, que los propios juzgados, que los propios, digamos, elementos que intervienen en el proceso judicial. Es un tema demasiado serio para no tenerlo en cuenta. En España esta semana vamos a perder tiempo hablando de la justicia, de la injusticia que supone que una persona como José María García fuera condenado en los tribunales españoles, incluso en el Supremo, cuando denunciaba a Florentino Pérez Rodríguez. Ha tenido que ser la justicia europea la que le diera la razón a José María García. ¿Por qué tiene que ocurrir esto en España? ¿Por qué hay gente en España que sea inmune ante la justicia? ¿Por qué hay gente en España que goce de inmunidad judicial? Sencillamente porque en España no hay justicia, porque la política está entremezclada, porque los ministros de justicia no pueden ir a palcos de fútbol, ni pueden ser amigos de empresarios que dejan mucho que desear. La justicia española tiene que ser independiente. No digo que se recluya en el desierto como los anacoretas, pero tiene que ser algo parecido. Y si no, viviremos lo que estamos viviendo en España. Que la justicia no opera cuando se trata de temas como el Jack 42, con una sentencia en falso, que dice el ministro de Justicia que ya está sentenciado, que dice el señor presidente del gobierno corrupto del PP, Mariano Rajoy, que ese caso está sustanciado. Pues no, señores, nada hay sustanciado, diga lo que diga, fiscales, exfiscales, miembros del Tribunal Supremo, nada está sustanciado si se ha cometido un error flagrante.
Pero igual que el Jack 42 está el Talgo Albia de Santiago de Compostela. Solo, en un momento determinado, solo había un culpable, el maquinista, en un tren de alta velocidad, en un tren en que prácticamente todos los que iban en la estación de Angrois, hace ahora ya unos años, todos los que iban allí prácticamente salieron heridos o muertos. Pues bien, la justicia gallega, que en el fondo no es más que una variante, es una justicia que no es independiente ni muchísimo menos, al igual que la justicia española, menos mal que han reaccionado al final y han dicho que hay que seguir investigando, porque el juez que empezó salió huyendo del juzgado para no tener que dictar una sentencia en contra de los intereses teóricos del Estado. No hay intereses del Estado más importantes que 80 muertos que quieren justicia. Y si no entendemos esto, no entenderemos nunca nada. El ministro de Justicia actual, este ministro estaba en aquel momento en el Ministerio de Fomento, con la señora presidenta del Parlamento actual de ministra. Y los intereses del Estado en materia económica no tienen nada que ver con 80 muertos. Y 80 muertos exigen que haya justicia. No la hubo en las primeras fases y esperamos que sí que las haya en las siguientes. Porque hay documentación más que de sobras para saber que ese tren famoso, ese tren Frankenstein que dicen los gallegos, ese tren no puede circular por las vías de ninguna parte del mundo y sigue circulando porque piensan que si lo retiran se creerá que algo tiene dentro el tren. Y es verdad, algo tiene dentro el tren. El tren fue mal diseñado y cuando un bien de equipo tecnológico, en este caso un tren de alta velocidad, peligroso, está mal diseñado, y la gente que interviene, los organismos de control, de calificación del tren, los organismos que tienen que decidir si funciona o no funciona, si se mueve o no se mueve, permanecen mudos, son responsables subsidiarios de lo que ha pasado con el accidente del tren. En el accidente del Albia hay muchos responsables, a nivel de presidencia y de no presidencia, a nivel político y a nivel técnico. Presidente de Renfe, presidente de Adif, ministro de Fomento anterior, que tenía mucha prisa en que ese tren se terminara aunque se hiciera mal, todos los técnicos que tuvieron que ver con el tren, todos los técnicos que tuvieron miedo a decir lo que estaba pasando, todos esa gente son presuntos culpables. Y en España el gobierno es hora de que entienda que cuando se producen 80 muertos hay que averiguar las causas de esos 80 muertos. Porque es vergonzoso que haya que ir a Europa, como se va a ir los próximos días, para conseguir que Europa diga que el gobierno español, o mejor dicho, que el Estado español, no es un Estado de derecho. Sencillamente porque unos pocos que manejan la estructura del Estado impiden que se conozca la verdad en temas flagrantes como estos. Solo en España o en países como Guinea o países tercermundistas sin democracia de ninguna clase, solo en esos países y en España puede ocurrir lo que pasa cuando hay un accidente de esta envergadura. Y aquí hay responsables a todos los niveles, y el mayor responsable, el gobierno de turno, el gobierno de Zapatero y el gobierno de Mariano Rajoy. Estos días vamos a hablar de la justicia española y casos concretos. Hemos dicho que el fiscal general del Estado, lo hemos dicho en más de una ocasión, tiene que intervenir en aquellos casos flagrantes como podría ser el Albia que acabo de mencionar, pero también en cualquier caso en el que un empresario como Florentino Pérez Rodríguez se lleva crudos más de 1.500 millones de euros, sencillamente porque un ministro del gobierno de Aznar, ocupando el Ministerio de Fomento o el Ministerio de Energía, son capaces de formalizar un contrato que le permite luego a este personaje conseguir
recuperar un dinero de una instalación que no funciona y no sirve absolutamente para nada. Esta próxima semana hablaremos del Consejo General del Poder Judicial, de los escritos que hemos dirigido al Consejo General del Poder Judicial, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid. Es necesario que en España se practique una investigación de todos los contratos que se han celebrado en el Ayuntamiento de Madrid con el presidente del Real Madrid. Y en todas las comunidades donde ha habido obras de las empresas de este señor, también tiene que haber comisiones de investigación. Y el fiscal general del Estado debería estar titulando todo, o si no el Consejo General del Poder Judicial, que debería realizar su misión con esmero y seriedad. No podremos acabar con la corrupción si no acabamos con los corruptores. Esta es la realidad. El tema da para mucho y seguiremos hablando toda esta semana, mostrando todos los pasos que hemos dado para demostrar que una querella falsa a veces puede salir adelante. Y eso solo ocurre en España. Amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos. Seguiremos informando y hablándoos de gente tan interesante como José María García, Gil de Liébana y todos aquellos que han tenido que soportar querellas en los juzgados porque este señor considera que el derecho a la información no es un derecho prevalente como mantenemos el poscapitalismo científico. El derecho a la información no es un derecho de uno, es un derecho que corresponde a la propia información. Y nadie, ni este señor, ni Econline Management Reputation, ni ninguna organización montada para delinquir, pueden intentar atentar contra el derecho a la información. La verdadera religión de hoy día, la información correcta, es lo único que vale, más que nosotros los que estamos ahora denunciando lo que ocurre en el sistema judicial español. Como decía, desde Madrid en este sábado agradabilísimo, saludos a todos, amigos.